ya es creo que mi 10ª visita a México y no me canso de admirar la obra que hacen en esta comunidad. Realmente es ejemplar, y no lo digo por estar aquí, porque lo cito permanentemente en mis viajes también. Es una felicidad encontrarme con más judíos, un pueblo tan inteligente, que ha dado tantos premios Nobel, que ha dado tantas contribuciones a la humanidad. Un pueblo tan inteligente que, oh paradoja, no logra explicarle al mundo con éxito que apuñalar a un niño de 13 años que anda bicicleta en la calle está mal. Es el pueblo de las grandes yeshivot y las grandes academias y las grandes startups, el pueblo de Einstein y de Maimónides. Y este mensaje tan sencillo, como que no se festeja cuando apuñalan a civiles, que no se legitima la violencia indiscriminada, que celebra el odio. Un mensaje tan sencillo como este no lo logramos transmitir. Aquí hay algo extraño, es una paradoja que nos acompaña. No será una paradoja como la de Teseo o la de Newcomb, como las grandes paradojas de la humanidad, la de Fermi, pero no deja de ser una paradoja. Uno de los pueblos más inteligentes que hay no puede explicar que se defiende de una agresión terrorista una y otra vez. Y me gustaría aprovechar esta noche y este encuentro para aportar a resolver esa paradoja. Porque me parece que no se trata de que no sabemos explicar lo que nos ocurre, sino que explicamos lo que no corresponde explicar. Y eso, con ese error nuestro, se produce un cortocircuito en la comunicación. Entonces la gente no entiende. No se trata de que seamos menos inteligentes y que este pueblo que tanto admiramos, al que pertenecemos, que tan bien nos hace sentir esta pertenencia, sea malo en asvará, en esclarecimiento. ¿Por qué digo que explicamos lo que no deberíamos explicar? Porque nos empujamos a nosotros mismos una y otra vez a defendernos, a que nos permitan, a que nos obliguen a colocarnos en el banquillo de los acusados, y ahí somos muy buenos en la defensa. Pero el problema es que esta defensa es vana, porque ya nos colocaron en el banquillo de los acusados, y es todo lo que ellos quieren. La gran cuestión que debería guiarnos es cómo evitar el momento de tener que defendernos. Cómo producir en el esclarecimiento judío lo que podríamos llamar una revolución copernicana, que significa cambiar el foco de lo que estamos observando. Un ejemplo de ese cambio lo estableció el gobierno israelí cuando hizo un tratamiento de raíz, lo que no sé si odontólogos acá, supongo que sí, habitualmente llaman tratamiento de conductos. Y planteó: hasta tanto no nos reconozcan como Estado judío, no habrá paz. Esto no es una precondición para negociar. Ustedes saben que Israel no pone ninguna precondición para negociar. Y si no hay negociaciones, es porque nuestros enemigos han decidido que no quieren negociar. Voy a tratar de mostrar por qué, porque es fácilmente deducible. Pero mientras tanto, que nos reconozcan como Estado judío es casi el comienzo del final del conflicto, aunque suene muy ampuloso, porque la causa del conflicto está allí. Y es lo que cabe analizar al hacer un correcto diagnóstico de lo que nos está ocurriendo. ¿Cuál es la causa de esta guerra contra Israel? ¿Por qué estamos viviendo estos 100 años de intifada con distintas formas, piedras, secuestros, atentados suicidas, hoy en día cuchillas? ¿Por qué motivo hay una guerra tan despiadada contra el judío de los países? Les voy a plantear algunas alternativas para el diagnóstico, pero me parece que si no hacemos el diagnóstico correcto,
Todas las soluciones que propongamos, incluso las soluciones que pasen por asbará, por esclarecimiento, van a salir mal. Pero antes que nada les quiero decir que ante la pregunta y preocupación de muchos de ustedes, ¿cómo va a terminar esta última etapa del conflicto? La respuesta, a mi juicio, es inequívoca. Va a terminar con nuestra victoria, como todas las etapas previas, con una victoria que nos duele, porque nos provocan dolor, pero terminamos ganando porque no tenemos ninguna otra alternativa y cada vez son más creativos en métodos para hacernos sufrir y golpearnos, solo en eso, pero nosotros también respondemos creativamente en cada oportunidad. Y si quieren entraré en los detalles como cuáles son las respuestas en este caso. Pero lo fundamental es que sin ninguna duda, Be'ezrat Hashem, vamos a vencer y superar también este desafío que es bastante menor que otros desafíos que nos impusieron. Porque además que la guerra en la que estamos sumidos, no por propia voluntad, tiene varias lides, tiene varios planos. El militar, el político, el diplomático, el mediático, y este último es el que parece ser aquel en el que siempre perdemos. Aún cuando nos atacan y nos matan, alguien se las ingenia para presentar nuestra agresión. El terreno del debate parece ser nuestro débil, cuando en rigor, insisto, somos el pueblo del Talmud, deberíamos y somos especialistas en el buen debate. Pero vamos a concentrarnos, si les parece, en aquello que podemos hacer nosotros, porque si dijéramos que hay que hacer desde el punto de vista militar, por supuesto que sería una jactancia de mi parte meterme en un terreno que desconozco y una jactancia de todos tratar de resolver desde el punto de vista militar esta guerra. Y también si lo planteáramos en términos políticos y aún en términos diplomáticos. Pero la última parte, la parte mediática, la del debate, la del esclarecimiento, ahí es mucho lo que podemos hacer. Entonces concentrémonos en la dosis que nos compete directamente, en aquello que podemos aportar nosotros. Y por eso tan importante y tanto celebro que los dos últimos viajes con el Keren Hayesod a México tuvieran como centro visitas a las escuelas, vuestras maravillosas escuelas, en donde tuve la oportunidad de tener casi en todas ellas un diálogo muy fecundo con los estudiantes y me encontré realmente con jóvenes inquietos, curiosos, comprometidos, críticos, una amejaye. Y me parece óptimo como expresión emblemática de lo que hace Keren Hayesod, porque es la parte en donde nosotros podemos ganar la guerra, en por lo menos orientar a nuestros jóvenes, porque no fracasamos por ser menos inteligentes, ni tampoco por no tener razón. Yo creo que nuestro problema de esclarecimiento número uno es que tenemos demasiada razón. Y lo digo realmente, a veces el argumento enemigo es tal que uno no sabe por dónde empezar. Traen acusaciones. Israel quiere nuevamente destruir la mezquita del Aqsa y por eso nuestra desesperación que nos lleva a esta resistencia. Si tú puedes contestar esta frase con una frase, realmente mereces un premio al esclarecimiento, porque tiene más errores que palabras. Uno no sabe por dónde empezar. Dijo 6 mentiras en 10 palabras. Y ese es uno de nuestros problemas en el esclarecimiento, no saber por dónde encarar el argumento enemigo, que es siempre mentiroso. Una de las grandes ventajas que tenemos los que estamos en la defensa del Estado de Israel, y esto lo digo con absoluta convicción, casi los desafío, a que es imposible atacar a Israel sin mentir. Es imposible. En algún momento tiene que decir algo que no sea verdad. La gran pregunta es si vale la pena esperar a ese momento, inducirlo, desenmascararlo, y eso depende de cada caso. Pero ¿qué hace que no tengamos éxito? Creo que uno de los factores es que tenemos fuerzas internas excesivas. Por ejemplo, nuestra pasión por la democracia y la apertura. Muy judías ellas, siempre buscando la otra cara de la moneda, siempre diciendo, bueno, pensemos en qué puede tener de cierto lo que dice el que me agrede, bueno, escuchemos un poco más, bueno, seamos más comprensivos. A mí esto me irrita cuando desde el punto de vista del pluralismo, con la bandera del pluralismo, y me ocurre
no muy a menudo, pero a veces en comunidades judías, precisamente se prohíba a alguien como yo hablar. Nosotros somos pluralistas, por lo tanto tú no puedes hablar aquí. Si esta frase les parece paradójica, se me ha dado también en México. Pero lo fundamental aquí es esta apertura permanente que no caracteriza a nuestros enemigos, es una bendita debilidad que tenemos. Y nos parece que si no presentamos la cara del enemigo, estamos pecando contra nuestra tradición democrática y de apertura. Hoy tuve un pequeño debate con los jóvenes de la CEFA, creo que, corrígeme, alguna de ustedes, la que voy a decir ahora, y es cuando me dijo, pero ¿cómo? ¿Por qué no hay que escuchar la versión de los negacionistas del Holocausto? ¿Fue en la CEFA? Y mi respuesta fue, pero por supuesto que hay que escuchar la versión, pero no de ellos. A chicos de vuestra edad hay que explicarles el problema de las drogas, el peligro de las drogas, pero por supuesto que hay que explicarlo. Pero no hay que hacer un panel que incluya a un narcotraficante para que él diga dónde se pueden conseguir más baratas. Eso sería traicionar el esclarecimiento. Yo debo presentar lo que ellos dicen, pero desde el punto de vista judío esto no es menos democrático, es más democrático. A los totalitarios no les abro la puerta para que nos destruyan desde adentro. Pero esta es una gran debilidad y cuando yo lo planteo en esos términos, hay muchos que dicen, bueno, esta actitud no es democrática. Y abren las compuertas a los peores enemigos de Israel para que nosotros les demos micrófonos para expresarse. Como dice Pilar Rahola en uno de sus artículos, contra Israel se vive bien. Después de todo, si tú defiendes a Israel, corres riesgos. Si tú atacas a Israel, no solo que no corres riesgos, sino que tal vez te inviten a una institución judía a dar una clase o a participar en un panel para exponer tus ideas. Esta es una debilidad que nos traba. Pero hay límites a esta apertura. Por supuesto que Jack el Destripador, aun si a él lo trajera a un panel, explicaría por qué mataba. Pero yo le tengo que dar un panel y una posibilidad para que él explique por qué mata. Eso lo hace un relativizador extremo que cree que matar a niños inocentes es una posición más. Yo no estoy de acuerdo con matar a niños inocentes, pero en fin, hay que respetar las opiniones ajenas. Esto es una tergiversación de lo que quiere decir opinión. Una agresión no es una opinión. ¿Por qué no puedo traer a un negador del Holocausto a una escuela, a un panel? Porque negar el Holocausto es una agresión contra el pueblo judío, no menos torpe y dañina que la agresión que diga que los judíos usamos sangre de niños cristianos para hacer matzá. Si alguien dijera eso, también hay que traerle un panel y que después se presente un rabino, el rabino Tobal, para desmentir que no usamos de sangre de niños y que la gente deduzca que es lo mejor. El problema es que el 100% de los que escuchan van a estar a favor del rabino Tobal. Pero el otro ganó el debate porque logró lo que él quiere. Lo que él quiere no es convencer a la gente de que el Holocausto no existió, eso es demasiado ambicioso. Él quiere convencer a la gente de que negar el Holocausto es una opinión. Y lo logró, yo se lo di, la copa en la mano. Negar el Holocausto es una opinión, dejé expresarla así. La segunda es una debilidad que tenemos y que nos traba. Esta fuerza interna que tenemos que es excesiva, es la obsesión por la paz. El pueblo judío está obsesionado por la paz. Sus deseos de paz lo abarcan todo. Me incluyo. Yo estaría dispuesto a ceder cualquier cosa en aras de una paz genuina. Y viene alguien y me dice, hoy también en el Monte Sinaí, si no es muy extremista la posición que planteé. Y lo corrijo rápido. Digo, mira, ustedes van a escuchar qué tengo para decir al respecto. Yo soy tan poco extremista que estoy dispuesto a cualquier concesión en aras de la paz. Pero soy tan realista que sé que con los que están ahora liderando a los palestinos, a los árabes y a los musulmanes, no hay ninguna posibilidad de llegar a paz. Y por lo tanto, esto no tiene nada de extremista, es una cuestión de abrir bien los ojos. Respeto tu opinión si tú eres más ingenuo al respecto, pero no me pongas a mí la etiqueta de extremista porque no les creo a los Arafats de turno. Así nos fue cuando los creímos. Esta obsesión de paz nos hace ver las posibilidades de paz donde no están. Y aquí hay un concepto que comparto con ustedes, no es mío, es de un amigo que escribió varios libros al respecto y que él acuñó como
el racismo humanitario. Me refiero a Manfred Gerstenfeld. Y él dice, Manfred, el racismo clásico sostenía que solo el hombre de raza blanca tiene derecho a gobernar. El racismo humanitario actual sostiene que solo el hombre de raza blanca tiene derecho a la moral. Los demás son niños morales, son tontos morales. Por lo tanto, si un líder árabe dice que nos quiere destruir, no hay que tomárselo en serio. Y si un ayatollah dice que nos va a borrar el mapa, bueno, no puedes tomarte en serio todo lo que dicen, pero ¿por qué no me lo puedo tomar que es de raza inferior? Esto es un racismo humanitario. Si hay algo que nos enseña la historia judía, es que cuando alguien dice que te quiere destruir, debes creerle, por lo menos debes creerle. Después veamos cuál es la táctica que empleas para con él. Nos debilita una tercera faceta, no solamente nuestra democracia y apertura y nuestra obsesión de paz, sino el hecho de que dedicarse a defender a Israel no es agradable. Combatir la judeofobia es una tarea muy dura. Yo ya estoy acostumbrado, les digo la verdad, ya tengo la piel de elefante, pero le contaba hoy a Eva que he estado en universidades en España en donde se ponían de pie neonazis a, entre comillas, preguntar algo. Ahora, que no sea agradable hace que pocos quieran dedicarse a ella. Yo también preferiría dedicarme a la parashá de la semana, más al bosón de Higgs, al agua en Marte, a la gran literatura. Son temas que me atraen más que combatir la judeofobia. Pero hay urgencias y prioridades en este mundo. Y esa desagradabilidad es lo que evita que gente inteligente se meta full time a defender la causa de Israel. Es desagradable, les digo, explicar lo que está ocurriendo ahora, pero hay que hacerlo y voy a pasar a hacerlo. Y para esto planteo que hay básicamente dos abordajes acerca de las causas del conflicto. Y no entro ahora a la causa del acuchillamiento, porque los acuchillamientos son la última etapa. Voy a mencionar en unos minutos también por qué ha estallado ahora. Pero hablemos en principio de la gran causa. ¿Por qué nos atacan? Digamos que lo primero que hay que saber es que nos atacan porque somos un Estado judío. Si Israel no fuera un Estado judío y si fuera un Estado árabe musulmán, no lo atacarían. Y eso justifica plenamente que las comunidades judías del mundo estén involucradas en la defensa de Israel. Porque no atacan a Israel por su clima, sino por su judeidad. Y por eso están comprometidos los judíos también en su defensa. Pero hay quienes dicen que la causa fundamental que genera este conflicto es lo que ellos llaman la ocupación. Si no hubiera ocupación, no habría conflicto. Yo creo que esto no es refutable, es matemáticamente refutable. Había conflicto antes de la ocupación, nos mataban antes de toda ocupación. No hay ocupación ni hoy en día porque el 98% de los palestinos no viven bajo gobierno israelí. Viven liberados bajo el Hamas o liberados bajo Abu Mazen. Los pocos que viven gobernados por Israel son la crème de la crème, los que más derechos tienen entre ellos. El 98% de ellos no viven ocupados. Cuando presionas sobre esto, entonces el ocupacionista te dirá, pero no, yo no me refiero a la ocupación de gente, me refiero a la ocupación de territorios. Pero saben que en la Tierra, en el planeta Tierra, hay 200 conflictos territoriales y ninguno empuja a una de las partes a atentados suicidas y a apuñalar niños en la calle. Si es todo un conflicto territorial, sentémonos a dirimirnos, aunque lleve 10 años negociar. Nos quieren hacer creer que es la ocupación y muchos se aferran a este término, del que voy a hablar en un momento. O sea que, para ir más ordenadamente, lo voy a hablar ahora. Durante la Segunda Guerra Mundial, no se sabe muy bien en qué momento los nazis decidieron exterminar a todos los judíos, que lo querían hacer desde el comienzo. Pero cuando tomaron la decisión, hay distintas opiniones al respecto. Yo también tengo la mía, pero no quiero entrar en ello ahora. Lo fundamental es que la palabra Ausrottung, exterminio de los judíos, no la usaban. Solo en algunos discursos muy elocuentes, muy ilustrativos, es que aparece este término. Y otra vez es tema de otra conferencia, cuándo y por qué. Pero el término que usaban permanentemente era Entfernung, la remoción de los judíos. ¿Por qué será que no querían usar la palabra exterminio? No era porque querían quedar bien.
Los nazis no tenían ningún problema en cómo iban a quedar. Eran como el ISIS de hoy. Si hay algo que no les importa es el tipo de imagen que tenga, porque al revés, lo que ellos quieren es generar miedo y pánico, y eso se genera con las acciones más tenebrosas posibles, tanto en los nazis como en los del ISIS de hoy. Pero la palabra Entfernung, remoción, les permitía, por un lado, bajar la defensa de los judíos. Es más fácil matar al que no sabe que lo vas a matar. Y por eso en la entrada de Auschwitz el cartel dice Arbeit macht frei, para que hasta último momento, cuando ya estaba por entrar al horno crematorio, guardes la secreta esperanza de que si trabajas, tal vez podrás sobrevivir a la guerra. Pero además de bajar las defensas de las víctimas, lo que hace el término remoción es lograr el apoyo del pueblo alemán. Porque la mayoría de los alemanes eran judiofóbicos por motivos que caben analizar en otro momento, pero la mayoría de ellos no eran sádicos que querían matar a 1 millón de niños en hornos crematorios. ¿Cómo llevarlos de un terreno al otro? Empezar por hablar en el vocabulario que a ellos los atraería. Y si digo remoción, los comerciantes no judíos, los abogados no judíos, los médicos no judíos van a sentir que lo fundamental de esto es liquidar la competencia judía, que casi es saludable, es apetecible. Y por lo tanto, remoción es más marketinero. Hoy ha sido reemplazado el término Entfernung por ocupación. Yo no puedo decir abiertamente que quiero destruir Israel, aunque lo dicen, sobre todo los ayatolas iraníes, a los que habría que premiar por su sinceridad. Pero en general está claro que ellos apuntan a destruir el Estado judío, no importa cuán grande sea este Estado. Lo dijo, para darles el último de los muchos ejemplos, anteayer el presidente de la Autoridad Palestina, en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que creo que está presidida por Arabia Saudí, que es una perla de derechos humanos, así funcionan las comisiones de las Naciones Unidas, dijo ahí: ¿hasta cuándo podrá nuestro pueblo resistir esta ocupación que dura 67 años? Claro, las Naciones Unidas no tienen calculadoras a mano y no supieron hacer la cuenta de lo que quiso decir. 67 años no es la toma de territorios por parte de Israel en la guerra de los 6 días, eso da menos, hagan la cuenta. 67 años es que ellos están sufriendo desesperadamente la existencia de un pequeño Estado judío ejemplar. Ellos con 13 millones de kilómetros cuadrados y todos los recursos petroleros del planeta Tierra no supieron hacer una sociedad abierta, democrática y pujante como la nuestra, creada básicamente en un desierto, con gente que salía de los hornos de la muerte, hablando todos los idiomas del mundo. Ellos hablan uno, tienen una sola religión. Fíjense el último dato: aquellos que emigran forzadamente de Siria nunca optan por ir a un país árabe musulmán. Y ningún país árabe musulmán ha decidido abrir sus puertas para recibirlos. Todos estos datos que son tan básicos se saltean, no los podemos decir. Parecemos extremistas si llegamos a decir estas verdades puras y cristalinas. No quieren liberarse de ninguna ocupación, quieren destruirnos. Pero si dicen quiero destruir el Estado de Israel, no van a poder captar el apoyo internacional, porque el apoyo internacional es más sutil, más hipócrita. La condición que le ponen los europeos para que sigan peleando contra nosotros es que no utilicen otro término más que resistencia a la ocupación. Y si tú dices resistencia a la ocupación, y es una palabra mágica, ahí puedes cometer el crimen que quieras, puedes hacer lo que quieras, porque nadie va a juzgarte, ya lo legitima todo. Aún el secretario de Estado norteamericano se deja llevar hoy en día por este abuso del lenguaje. Extremista, me había dicho alguno de los estudiantes, y yo lo recibo con mucho amor cuando viene de un estudiante, pero en todo caso les digo que mi extremismo pasa por un solo lugar, y es reconocer que cuando me quieren destruir, y tengo el derecho sagrado y la obligación sagrada de defenderme. Si partimos de la primera teoría, y aquí están las dos, unos que dicen que el conflicto tiene como raíz la ocupación y otros que dicen que el conflicto tiene como raíz la agresión contra Israel, el impulso destructor de estas sociedades totalitarias
criadas en la cultura de la muerte y del odio, que algún día van a cambiar, pero mientras tanto siguen así. Quienes decimos que la raíz del conflicto es la segunda y no la ocupación, creo que tenemos más respuestas para dar sobre por qué empezó ahora, por qué se da de otros modos, que aquellos que no pueden explicar si el problema es la ocupación de 1967, por qué en 1929 mataron a todos los judíos de Hebrón los terroristas árabes. Además de terroristas, eran profetas. Mataron en 1929 a los judíos de Hebrón para quejarse de los territorios que tomamos en 1967, porque la causa sería la ocupación. Y como no pueden explicar cada etapa, se dejan llevar por las mentiras que emite el mundo árabe una y otra vez. Cuando deciden atacar, tienen que inventar por qué atacar. En este caso, la mentira del ataque fue: los judíos quieren destruir la mezquita del Aqsa. No hace falta que me detenga a explicarles que esto es una absurdidad. Pero es la bandera que agitaron y que repiten por doquier. El problema es las esplanadas. ¿Qué pasa con estos judíos extremistas que quieren ir al monte del templo? A mí me gusta, una vez en una universidad española un estudiante me dijo: lo que pasa es que la Inquisición salió solamente con aquellos fanáticos que no querían convertirse, no con los demás. ¿Cómo le contestas? Los fanáticos eran los que no querían. Yo quiero ser judío y quiero vivir y soy el fanático, porque no me dejo llevar por aquel que me quiere destruir. Entonces Israel mata niños desarmados, lo dice el presidente de la Autoridad Palestina en la televisión mundial el 14 de octubre, para darles fechas últimas. Israel rompe la mezquita, Israel los oprime, Israel. Lo importante es que está ahí Israel y por lo tanto la reacción de los palestinos es la frustración. Lo que los lleva a matar a ellos y a Jack el Destripador es la frustración. Pero ustedes saben que el mundo está lleno de gente frustrada. Y pueblos que en su historia nacional, pobres, están frustrados y rezagados, sobran. Si yo fuera haitiano o africano, estaría profundamente ofendido con las Naciones Unidas. El pueblo palestino es el pueblo más sufriente y frustrado que hay sobre la tierra. Sus universidades creadas por Israel, su infraestructura energética creada por Israel, el derecho de la mujer que le dio Israel. Por supuesto que no viven bien, pero no es que dejan de vivir bien por Israel. Viven mal porque sus líderes corruptos los llevan a guerras genocidas una y otra vez. En vez de construir lo propio, destruir lo ajeno. Ese es el mensaje número uno. Y entonces, lo de la frustración no lo dijo Abu Mazen, lo dijo John Kerry en la Universidad de Harvard, también ese 14 de octubre. Hay mucha frustración y por eso salen con puñales a la calle a matar a niños. ¿Qué distorsión moral es esta? Todos los frustrados tienen que salir a la calle con puñales a matar al primero que encuentren. Hay quien dice: déjala pasar. Bueno, ese es el exceso de democracia y de apertura que les citaba antes. Si la dejas pasar, no puedes resolver el tema del esclarecimiento. Y además, los medios de prensa son los que los apoyan, los que los legitiman. Los grandes diarios europeos. Los llamé en un artículo a los medios de hoy los nuevos sacerdotes medievales. Porque la función del sacerdote medieval era gritar desde su púlpito: los judíos son deicidas, usan sangre de niños. Esto no era la posición de la iglesia, nunca fue la posición de la iglesia, pero lo repetían los párrocos en sus púlpitos, y después cuando la gente salía enfurecida a matar judíos decían: no, piedad, misericordia. Ellos querían detener la matanza de los judíos provocada por la violencia que ellos habían provocado, que ellos habían generado. Hoy este rol de sacerdotes medievales lo cumple la BBC, el diario El País de Madrid. Ellos son los que incitan a la violencia porque Israel siempre es culpable de todo y después dicen que mal, los mataron en un ómnibus. Pero si tú les has dicho que está bien matarlos en un ómnibus, ¿por qué no los van a matar después en un ómnibus? Y los premian por hacer ese tipo de crímenes. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en estos momentos estalló esta orgía de acuchillamientos? Que Baruch Hashem, y no quiero abrir, como se dice en hebreo, la boca al Satán, ¿no? Pero con todo les va bastante mal, porque cada 10 o 15 tienen algún éxito mortífero.
los creyentes creemos que alguien nos está protegiendo, pero les puedo decir que Israel también sabe cómo defenderse. ¿Por qué ahora?